Hey, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva presentación de Rafael Okun. Es un gusto poder saludarlos después de muchos meses. Todos los días veía en mi escritorio estas diapositivas incompletas y decidí leer el tema y terminar de diseñar esas diapositivas para poder ofrecerles esta presentación. Esta presentación le correspondería al mes de mayo. Por eso es el motivo del decorado de esta portada. Presentación número 5. Fisiología del líquido cefalorraquídeo. Siendo fieles al estilo del canal, hoy nos complace presentar a la waifu del mes, Mami Kawada, que es una cantante de J-pop ya retirada, conocida por interpretar famosos openings como Shakugan no Shana, Toaru Mayutsu no Index. Ella es una artista que ha pasado al retiro y se despidió de la manera más grande, haciendo un festival, el Final Fan Festival F, celebrado el año 2016 en el mes de mayo. Coincidentemente, este video iba a salir en el mes de mayo, ¿no? Iba a ser un homenaje a los 5 años de su retiro y nos estará acompañando a lo largo de esta presentación. Generalidades de la fisiología del líquido cefalorraquídeo. Representa un 10% del volumen intracraneal. Tiene diferentes funciones. Una de ellas es la protección al cerebro y a la médula espinal. Refiere a una protección mecánica, ya que mantiene a la masa encefálica en suspensión. Se dice que de 1400 gramos en estado de suspensión pasaría a ser solamente 50 gramos. Esto evitaría la cefalea provocada por la tracción tanto de los vasos sanguíneos como de los nervios. También transporta nutrientes y metabolitos, favorece la distribución de fármacos, sobre todo aquellos cuyo blanco terapéutico es el sistema nervioso central. Está presente dentro del sistema ventricular, recorre el sistema ventricular del cerebro, está en el canal de la médula espinal y el espacio subaracnoideo, que está comprendido entre la capa pía madre y la aracnoides. Es producido en su mayoría, en un 70%, en los plexos coroideos de los 4 ventrículos cerebrales, principalmente los ventrículos laterales. Un 30% de la producción está destinada a partir de las células ependimarias, y también se dice en la bibliografía recientes que la superficie cerebral pial también genera líquido cefalorraquídeo. En este esquema de aquí podemos ver el flujo del líquido cefalorraquídeo, que se va a entrar con mayor detalle más adelante. Estas flechitas de aquí nos van a indicar cómo es el flujo del líquido cefalorraquídeo que va a envolver al tejido nervioso y realiza un movimiento alrededor a través de las cisternas. Pero ¿cómo comienza? ¿Dónde se origina? Aparentemente en los plexos coroideos, que se da la mayoría de su formación. Esta imagen sombreada representa el ventrículo lateral, que tiene como contenido algunos plexos coroideos. Estos van a secretar el líquido cefalorraquídeo y de aquí van a pasar al tercer ventrículo a través del foramen de Monro. En el tercer ventrículo se almacenan un poquito y también presenta su plexo coroideo. Y de aquí va a pasar al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio o el acueducto mesencefálico. En el cuarto ventrículo drena hacia la cisterna magna a través de 3 agujeros, 2 laterales llamados agujeros de Luschka y uno medial llamado agujero de Magendie. En la cisterna magna se distribuye a través de las demás cisternas hacia la parte superior, donde se realiza la mayor parte de la reabsorción en las granulaciones aracnoideas. ¿De qué está compuesto el líquido cefalorraquídeo? Principalmente de agua, de electrolitos como el sodio, potasio, el calcio y el cloro, de sales inorgánicas, algunos fosfatos y los componentes orgánicos que son producidos por las células gliales. Tiene una tasa de formación que conlleva más o menos esta relación, 0.35 a 0.40 mililitros por minuto, que esto se traduce a 20 mililitros en una hora y aproximadamente en medio litro al día. El volumen de líquido cefalorraquídeo es diferente según la edad. En los lactantes es de 50 a 70 mililitros y en los adultos tiene un promedio de 150 mililitros y que se renueva cada 3 o 4 horas por los endotelios de los capilares cerebrales. Y la distribución del líquido cefalorraquídeo, un cuarto está presente en el sistema ventricular y el resto se distribuye entre el canal espinal y el espacio subaracnoideo en estas proporciones.
Muy bien, la formación de líquido cefalorraquídeo, habíamos mencionado que la producción diaria de este líquido cefalorraquídeo es de aproximadamente 500 mililitros. Es producido principalmente por los plexos coroideos, pero también en un menor porcentaje por las células ependimarias y la superficie cerebral pial. Este es el resultado de un bombeo constante de sodio, de un intercambio de iones. Hay muchos transportadores en la superficie de las células ependimales que van a secretar diferentes iones como sodio, bicarbonato, cloro. Y con este esquema lo vamos a entender un poquito mejor. Esta es una representación de la célula coroidea. Aquí podemos ver que presenta una bomba de sodio-potasio, una bomba de intercambio de sodio con hidrógeno y una bomba de intercambio de bicarbonato y cloro. También cuenta con muchas otras bombas, pero principalmente tenemos que la bomba de sodio-potasio en la membrana de la célula coroidea va a regular la concentración de sodio intracelular a través de un transporte activo. También un elemento importante dentro del citoplasma de la célula coroidea es el bicarbonato, que es el resultado de la hidratación del CO2 mediante la enzima anhidrasa carbónica. Y todos estos mecanismos van a influir en la secreción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta está influenciada por la presencia de iones y por el pH intracelular. La producción de líquido cefalorraquídeo obedece un ritmo circadiano. Es mayor en las primeras horas de la mañana. Puede ser inhibida por esteroides como la acetazolamida, tanto como los diuréticos y las bajas temperaturas, hipotermia. El aumento de la presión intracraneal también puede reducir la secreción de líquido cefalorraquídeo al disminuir el flujo sanguíneo al nivel de los plexos coroideos. La producción de líquido cefalorraquídeo puede aumentar en caso de papilomas de los plexos coroideos, ¿no? Al haber una mayor celularidad, habría una mayor producción de líquido cefalorraquídeo. También en casos de alcalosis metabólica o respiratoria, pero mayormente en la metabólica. La reabsorción de líquido cefalorraquídeo principalmente se da a nivel de los senos venosos y de las vellosidades aracnoideas, principalmente en el seno venoso superior. Su tasa máxima de reabsorción es de 1.5 mililitros por minuto. La reabsorción también se da a nivel del canal espinal, en estas razones 0.11 y 0.23 mililitros por minuto. La reabsorción va a aumentar también con el ejercicio. ¿Y por qué la reabsorción aumenta con el ejercicio? Porque el flujo del líquido cefalorraquídeo es pulsátil, es impulsado por la sístole cardíaca. Entonces, al realizar un ejercicio, actividad física, va a aumentar la actividad cardíaca y por lo tanto el movimiento del flujo del líquido cefalorraquídeo y su reabsorción. En los senos venosos su reabsorción ocurre de forma pasiva, va a ser dependiente de la gradiente de presión y también está asociado al drenaje linfático y de la endolinfa. Requiere un mínimo de 20 mililitros de agua para que ocurra esta reabsorción. Entonces, el lugar principal de absorción de líquido cefalorraquídeo en el sistema venoso es a través de las granulaciones aracnoideas. Estas especialmente son las que protruyen en el seno sagital superior y sus lagunas laterales. El espacio subaracnoideo que contiene el líquido cefalorraquídeo se extiende hasta el centro de las granulaciones aracnoideas. Su tasa de reabsorción no va a depender de la composición del fluido. En sujetos sanos, la velocidad de reabsorción se encuentra ajustada a la tasa de síntesis para mantener constante la presión intracraneal. Entonces, esta es una representación gráfica de las granulaciones aracnoideas que están protuyentes del espacio subaracnoideo. Una característica importante de este espacio subaracnoideo es que tienen trabéculas aracnoideas y aumentando así la superficie de absorción. Ahora vamos a hablar acerca del flujo del líquido cefalorraquídeo. Tenemos a los ventrículos laterales que drenan su contenido al tercer ventrículo a través del agujero foramen de Monro y del tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Y del cuarto ventrículo pasa a la cisterna magna a través de los agujeros laterales de Luschka y uno medial de Magendie. Este movimiento ocurre de manera pulsátil, como lo mencionamos anteriormente, impulsado por la sístole cardíaca, también por la inhalación respiratoria y por el movimiento de los cilios de las células ependimales. En cuanto a la anatomía de los ventrículos, tenemos que los ventrículos laterales tienen esta forma en arco, corzón 2, que corresponden a ambos hemisferios. Cuenta con 5 partes. La primera de ellas es la asta frontal, de donde se relaciona el foramen de Monro. Luego sigue el cuerpo del ventrículo lateral,
Luego está la estructura trígono colateral, que es la confluencia de las diferentes astas y la que tiene la mayor cantidad de plexos coroideos, los que son más grandes. También tenemos el asta occipital o el asta posterior y el asta inferior o asta temporal. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza una cavidad ventricular? Básicamente el recubrimiento. Está recubierto de epitelio ependimario y en algunos sitios se produce invaginación. Estas invaginaciones se forman mediante pliegues vasculares y es lo que nosotros conocemos como los plexos coroideos. Ahora, los sitios donde se encuentran los plexos coroideos son en el cuerpo, el atrio, el cuerno inferior del ventrículo lateral. También están presentes en el agujero de Monro, en el techo del tercer ventrículo y en la parte posterior del techo del cuarto ventrículo. Como lo mencionamos aquí, un ventrículo está recubierto por epéndimo, por las células ependimales. Ellos forman una invaginación. Esta invaginación está asociado a pliegues de vasos sanguíneos y estas estructuras lo conocemos como plexos coroideos. Entonces, y tienen unas vellosidades para aumentar la superficie de secreción. Nuevamente, esta es una representación gráfica de cómo es el trayecto del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales al tercer ventrículo por el foramen de Monro, del tercer ventrículo al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio. Este acueducto de Silvio es un conducto estrecho que puede generar estenosis o obstrucción completa de forma congénita o mediante procesos inflamatorios. Entonces, una estrechez o una obstrucción del acueducto de Silvio generalmente va a generar un aumento del líquido cefalorraquídeo, un aumento de la presión intracraneal y una dilatación de los ventrículos que se pueden ver en las neuroimágenes. Bueno, esta es una vista medial que nos permite observar cuáles son las cisternas más importantes en el trayecto del líquido cefalorraquídeo. Y esta es una imagen de resonancia magnética en fase T2 para las principales cisternas subaracnoideas. Ahora vamos a hablar acerca de la presión del líquido cefalorraquídeo, que va a influir en la presión intracraneal. La presión del líquido cefalorraquídeo va a variar de acuerdo a la posición en la que se encuentre el sujeto. Si está de pie, el adulto va a poseer una presión de apertura de 18 a 20 centímetros de líquido cefalorraquídeo, como límite superior 25 centímetros. Si está en decúbito lateral, la presión normal es de 6 a 18. También varía según la edad. En recién nacidos el valor normal es de 1.5 a 8 centímetros. En menores de 6 años de 4 a 8 centímetros. Y en los adultos la presión de líquido cefalorraquídeo en la cisterna magna es de 0 a 12 centímetros. Y la presión en los ventrículos puede llegar a presiones negativas de menos 5 a 8 centímetros. Existen diferentes patologías que van a aumentar la presión del líquido cefalorraquídeo, como lo son las hemorragias intraventriculares, las infecciones, los tumores cerebrales, la trombosis de los senos venosos. Entonces, la presión intracraneal depende directamente del volumen de los componentes de la cavidad del cráneo, tanto sea la sangre, el líquido cefalorraquídeo, el tejido nervioso, y esto es independiente de la presión arterial. La circulación de líquido cefalorraquídeo puede modificarse para compensar cambios en la presión intracraneal. Inicialmente puede desplazarse del compartimento intracraneal al espacio subaracnoideo. Además, los volúmenes de sangre y líquido cefalorraquídeo varían inversamente para equilibrar el volumen intracraneal total. La presión intracraneal a su vez también regula la reabsorción de líquido cefalorraquídeo. A mayor presión intracraneal, aumenta también la reabsorción de líquido cefalorraquídeo. La presión del líquido cefalorraquídeo está regulada también por la respiración. Es baja durante la inhalación y sube durante la exhalación. Esto se acentúa si la respiración es profunda. Entonces, existen cambios fisiológicos que van a regular la circulación del líquido cefalorraquídeo, la presión que generan. Muchos fármacos tienen influencia sobre estos procesos. Por ejemplo, este es un tema de especialidad. Existen diferentes alteraciones farmacológicas en la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Pero más allá del defecto, por ejemplo, de algunos anestésicos, la dinámica del líquido cefalorraquídeo puede verse afectada también por fármacos de uso común en la práctica clínica. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva tenemos bien claro lo que son las interacciones de los fármacos con el líquido cefalorraquídeo.
aquellos que disminuyen la velocidad de formación, por ejemplo la metazolamida y la acetazolamida, que son inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Se acuerdan de ese esquema de aquí donde el bicarbonato es producido por la acción de la anhidrasa carbónica y que ésta influenciaba bastante en el pH intracelular y así en la secreción de líquido cefalorraquídeo? Bien, existen fármacos que inhiben esta enzima, ¿no? Entonces disminuyen la síntesis de bicarbonato y a partir de eso la secreción de líquido cefalorraquídeo. Diuréticos como la espironolactona y la amilorida impiden la entrada de sodio a la célula. La furosemida reduce el transporte de cloruro. La dexametasona inhibe a la bomba de sodio-potasio ATPasa. Otro mecanismo de interacción farmacológica es el incremento de la velocidad de formación. Tenemos a la teofilina, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, provoca la elevación de AMP cíclico y estimula la bomba de sodio-potasio ATPasa. Otro mecanismo es la disminución de la resistencia a la absorción, dado por la metilprednisolona. ¿Y qué sucede con los fármacos con efecto osmótico? Por ejemplo, el manitol. El manitol va a generar una reducción de la secreción de líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos y en el flujo de líquido intersticial al compartimento de líquido cefalorraquídeo, pero estos efectos son dosis dependientes. A 0.75 gramos por kilogramo de peso incrementan la resistencia a la absorción sin alterar la velocidad de formación, y a dosis mayores a 2 gramos por kilogramo de peso disminuyen la velocidad de formación pero sin alterar la resistencia a la absorción. En cuanto a los sistemas de barrera cerebral, tenemos que la dinámica del líquido cefalorraquídeo está relacionada con el transporte de agua y solutos, tanto dentro como fuera del sistema nervioso central. Para ello se cuenta con estas barreras biológicas y tienen un papel crucial en la regulación. Entonces, la existencia de estas barreras biológicas genera compartimentos. La principal de ellas es la barrera hematoencefálica, que separa la pared capilar y la sustancia cerebral. La barrera de sangre y líquido cefalorraquídeo, que se encuentra entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo en el plexo coroideo, y la barrera hematoneural, que comprende el perineuro y los capilares del endoneuro. Estas barreras biológicas constituyen diferentes funciones. La principal de ellas es regular el equilibrio iónico. También va a facilitar el transporte de nutrientes al sistema nervioso central y evita la entrada de moléculas potencialmente tóxicas. Por ejemplo, antiguamente se usaban colorantes ácidos intravenosos, de modo que tenían diferentes partes del cuerpo menos el cerebro. Entonces se tuvo que inyectar este colorante ácido directamente al líquido cefalorraquídeo para poder pintar el cerebro. Entonces esta curiosidad reforzó un poco la teoría de la existencia de unas barreras biológicas cerebrales. Bien, aquí tenemos un esquema del sustrato anatómico de la barrera hematoencefálica. Tenemos aquí a la luz vascular, es que está cubierta, rodeada por las células endoteliales. Estas a su vez tienen una unión estrecha y una particularidad es la presencia del glucocáliz. Este glucocáliz va a presentar una carga negativa en la superficie de estas células y así va a expulsar a las sustancias indeseables. También está presente, también están presentes los astrocitos en su porción, también están presentes los astrocitos con su proceso podálico astrocítico. Entonces, estas barreras biológicas van a controlar el volumen intracraneal a través del transporte de iones y agua, mediante los siguientes mecanismos. Primero que todos los iones se encuentran solvatados en una solución, o sea, aquellas moléculas que tienen una carga eléctrica en este medio. Su desplazamiento entonces involucra necesariamente el transporte simultáneo de moléculas de agua. También va a constituir la barrera hematoencefálica la presencia de canales para moléculas de agua, las famosas acuaporinas, ¿no? Siendo la acuaporina número 4 la que se encarga del transporte transmembrana y que es común a nivel del sistema nervioso central, está presente en los astrocitos, en las células ependimarias. Estos van a facilitar la distribución entre estos compartimentos, independientemente del transporte de iones. Entonces, el espacio entre estas células epiteliales de los plexos coroideos se encuentran sellados por uniones intercelulares. Estas uniones forman la barrera sangre-líquido cefalorraquídeo, la cual es 10 veces más permeable que la barrera hematoencefálica. Esta barrera se localiza a nivel de los plexos coroideos y en las meninges, mientras que la barrera hematoencefálica se localiza en el epitelio vascular de todo el sistema nervioso central.
La barrera de sangre líquido cefalorraquídeo cuenta con una maquinaria bioquímica, cuenta con unas proteínas llamadas peptidasas que limitan el paso de proteínas. Existe a nivel del plexo coroideo un sistema de transporte específico para ciertas moléculas. Esto con el objetivo de movilizar iones de sodio, cloro y bicarbonato. Entonces tenemos aquí a la barrera hematoencefálica, la barrera sangre líquido cefalorraquídeo y la barrera hematoneural. Ahora, datos importantes con respecto al sistema de barreras biológicas cerebrales. En cuanto a estas barreras biológicas, contienen un número elevado de mitocondrias, lo cual representa un alto nivel de energía, y esto justifica el transporte activo de diferentes sustancias que ingresan o que salen del sistema nervioso central, ¿no? Una de esas funciones era regular justamente este transporte de sustancias, y para ello necesitaban grandes cantidades de energía. Ahora, las barreras biológicas cerebrales también se alteran en mecanismos de inflamación o de mediación inmunitaria. Estos van a aumentar la permeabilidad, dando acceso a células y a sustancias al cerebro que antes no podían ingresar. El sistema de barreras es más permeable en los recién nacidos a comparación de los adultos. Por ejemplo, el ingreso de la bilirrubina. En un recién nacido, el aumento de las concentraciones en sangre de bilirrubina es perjudicial para la función cerebral, mientras que el aumento de bilirrubinas en el adulto no significa o no tiene mucha relevancia clínica a nivel del sistema nervioso central, como lo que sí lo tiene los neonatos con hiperbilirrubinemia. Ahora, ciertas áreas del cerebro carecen de este sistema de barrera cerebral, por ejemplo, en el área postrema, en la neurohipófisis, en la glándula pineal, en la eminencia media, en el órgano subcomisural, en el órgano subfornical, y todos ellos representan un conjunto denominado órganos circunventriculares, que no contienen o que carecen del sistema de barrera cerebral. Una aplicación importante de este tema es mencionar a las punciones raquídeas, tanto lumbares como cisternal y ventricular. El examen de líquido cefalorraquídeo tiene un valor importante para el diagnóstico neurológico. Es posible obtener líquido cefalorraquídeo de 3 sitios. El más común, el más usado, es el espacio subaracnoideo raquídeo, la famosa punción lumbar o punción raquídea, pero también existe la punción cisternal en la cisterna magna y las punciones ventriculares en los ventrículos en laterales, sobre todo en la asta anterior de los ventrículos laterales. En la punción lumbar se introduce una aguja especial entre las vértebras L2 y L3, pero también puede ser entre L3 y L4 o L4 y L5, con técnicas estériles y anestesia local. Entonces, el espacio entre las vértebras tanto L2 como L3 es un área segura en que se puede introducir esta aguja para punción lumbar sin peligro de lesionar la médula espinal. En caso de ser una punción cisternal, se accede por vía suboccipital a través de la membrana atlanto-occipital posterior, como vemos aquí en la imagen. Y para las punciones ventriculares se ingresa a los ventrículos laterales a través de la sustancia cerebral. Y bien, lo que viene a continuación es importantísimo, ¿no? Está contraindicado extraer el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo lumbar cuando está elevada la presión intracraneal. Entonces hay un potencial riesgo de estas punciones raquídeas en estos estados porque pueden causar herniación del uncus del lóbulo temporal. Entonces se sale a través de la tienda o de las amígdalas cerebelosas por el agujero magno de la base del cráneo, y esto nos puede llevar a un estado de coma y muerte. Los espacios subaracnoideos no solamente se puncionan para obtener líquido cefalorraquídeo para examen biológico, citológico, bioquímico, sino también tienen otras aplicaciones como el fin de inyectar aire, material de contraste o fármacos para diagnóstico y tratamiento de diferentes trastornos neurológicos. Y bien, ya que hemos hablado tanto de una presión intracraneal alta, vamos a especificar un poco acerca de las presiones. La presión normal del líquido cuantificada en el espacio subaracnoideo lumbar varía entre 50 a 200 milímetros de líquido cefalorraquídeo, que esto se puede convertir hasta 8 milímetros de mercurio. Esta es una medida con un paciente acostado en posición lateral y relajado, como en el primer esquema de aquí. Los límites normales de la presión son más altos, alrededor de 200 a 300 milímetros de líquido cefalorraquídeo cuando el paciente cuando se está cuantificando con el paciente sentado o erguido.
Entonces, esta diferencia de presiones va a variar según la posición del paciente. La presencia de líquido cefalorraquídeo aumenta en infecciones, tanto del sistema nervioso central, conocidas como meningitis, la presencia de tumores, hemorragia, trombosis e hidrocefalia. Muy bien, eso es todo con respecto a la presentación. Muchas gracias por su atención y los invito, ¿no?, a ir a su canal de YouTube de Mami Kawada. He publicado todos sus videoclips y sería interesante que conozcan un poquito más de esta artista.